Por lo que veo, todavía no hicimos ninguna tabla dinámica. Lo que yo estaba haciendo era básicamente explicarles cómo, cómo se ve una estructura de tabla dinámica. Creo que entramos recién en la parte del asistente, donde, bueno, Ayana, está bien. Donde veíamos. Entonces, simplemente para entender, cuando uno maneja la tabla dinámica, tenemos tres tipos de tablas dinámicas. La primera es la que muestra la información resumiendo de forma simple. Yo le llamo normalmente a esto operaciones básicas, porque siempre puedo ver los datos como una suma, como un promedio, como una, ¿cómo se llama eso? Como la información de los valores máximos, de los valores mínimos, etcétera, ¿verdad? Son las cuatro operaciones básicas de Excel que normalmente están distribuidas en todas sus herramientas, y la tabla dinámica no es la excepción. Entonces, el primer tipo de tabla dinámica es cuando uno ve los valores resumidos de esa forma. El segundo tipo de tabla dinámica es cuando uno ve ponderaciones, es decir, la información visto como porcentaje. Y el tercer tipo de tabla dinámica es cuando uno ve la tabla con información que no está en la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si la base de datos que yo estoy viendo tiene los datos numéricos así tal cual como está, yo no lo veo como ponderaciones y no lo veo como sumatoria, sino que aplico una fórmula para que se pueda visualizar la información de la tabla dinámica. Entonces, a eso le llamamos campos calculados, cuando nosotros podemos calcular la fórmula que vamos a ver en nuestra tabla dinámica, y eso solamente afecta a la tabla dinámica, no a la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer los ejercicios. Cada ejercicio tiene un pedido específico. Y cuando vemos esos ejercicios, vamos a ver que no vamos a terminar de mostrar las tablas dinámicas con ese detalle de los tres tipos. Entonces, al final, yo voy a pedir que elaboren ustedes un inventario de tablas dinámicas en donde sí vamos a ver todos los tipos, ¿sí? Entonces, empecemos. Este primer ejercicio pide que se cree la tabla dinámica a partir de esta base de datos y que se cree en una hoja nueva. Entonces, para arrancar, vamos a seleccionar nuestra base de datos, va a ser desde fecha, eso, hasta el último dato. Y una vez que seleccionamos todo eso, nos vamos a tabla dinámica y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, él me va a generar una hoja nueva. Se va a poner a la izquierda de la hoja donde yo estoy posicionado. En este caso, yo estaba posicionado en la hoja, o sea, vos estabas posicionado en la hoja Tabdin 1. Entonces, él generó una hoja nueva y se posicionó a la izquierda de esa hoja. Por eso vemos la hoja 2, que está a la derecha de validaciones de ejercicio, pero a la izquierda de la hoja donde están las instrucciones de este primer ejercicio de tabla dinámica. Se llama hoja 2 porque enumera a las hojas, así como cualquier otra inserción de un objeto, en este caso la hoja un objeto, por eso va ordenando o va enumerando. La tabla dinámica también tiene un nombre, su nombre es tabla dinámica 1, también la enumera. Podemos ver entonces que en la hoja nueva aparece una tabla dinámica que cuando está vacía muestra ese diseño. Dale, Dayana. Y ese diseño es sin ninguna información totalmente, ¿verdad? A la derecha podemos ver que aparece una lista de campos, se le llama a esto, ¿sí? Entonces, en realidad, como está mostrándose ahora en tu pantalla, no es como tradicionalmente se suele ver, pero eso no significa que no es correcto, es una forma diferente de ver, pero para entender nomás, lo que se ve a la izquierda de esa sección que está incrustada al lado de la hoja son los campos de la base de datos. Entonces, lo importante acá es que la base de datos siempre represente de buena forma a la información que se tiene en cada columna, porque son los títulos nomás lo que yo voy a observar ahí en esa lista de arriba abajo. Arranca en fecha y termina en tipo de factura, y a la izquierda tienen unas casillas de verificación que están vacías. Se asemeja mucho a lo que es un filtro, porque en la medida que yo selecciono en el filtro, él me muestra, digamos, esa información. En este caso yo voy a seleccionar y no va a haber ni un botón de aceptar ahí para que yo vea, sino que en el momento que yo seleccione ya se va a visualizar eso en la hoja. Entonces, quiero que le hagas clic un ratito a fecha, por ejemplo, Eli. Al hacerle clic a fecha, vamos a ver que en la hoja se va a visualizar la información, pero no se ve una información
en el formato de la fecha que está en nuestra base de datos, que son fechas cortas, sino él de una forma automática agrupa la información y muestra en años y en trimestres. Pero quiero quiero hacer un pequeño paréntesis porque voy a mostrar esa situación para que puedan entender lo que quiero mostrarles. Primero, la información que se ve en esta columna muestra solamente los años. Sí, esa primera fila muestra ahí un menor a 16 de mayo de 1960 para indicar que puede haber fechas menores a esa fecha. Pero lo que yo quiero mostrar acá es lo que se tilda, es decir, lo que se tildó fue fecha, pero no solamente fecha aparece tildado, sino aparecen dos campos extras más que no estaban en la base de datos. Y ojo que estos campos extras son trimestres y años que también están tildados, pero que no aparecían en nuestra base de datos. Entonces, ¿por qué hace esto Excel? Y porque cuando el dato es fecha, él automáticamente tiene la orden, en su programación interna, tiene la necesidad de modificar esos datos como años y como trimestres. De hecho, si te vas y le haces un clic en cualquiera de los 3 años, en los botones más que tienen ahí, Eli, por favor, vamos a ver que él va a abrir ese año y va a mostrar con, bueno, justo en la primera fecha no, pero el año, eso. Entonces, la primera fecha en realidad sale porque son datos que a lo mejor no consigue agrupar ni en el año 1960 ni en el año, porque hay alguno que está en un formato fuera de fecha, pero no importa. Fuera de eso, lo que quiero dar a entender es que si yo no estoy de acuerdo con esta forma de visualización de fecha de Excel, cuando manejo información de fecha, yo voy a tener que hacer un ajuste en esta tabla y ese ajuste es el que yo quiero mostrarle. ¿Y por qué otra vez lo voy a mostrar? Porque cuando la persona que trabaja con tabla dinámica tiene una versión más vieja a la que vos estás teniendo, Eli, en tu computadora, la tabla dinámica con fecha no se muestra agrupada por año, pero ¿cómo se muestra? Y eso es lo que quiero mostrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hace un poco clic en 1960, pero en el segundo elemento, en el botón más de 1960, solo el año, sale trimestre 2. Dale un clic en ese botón más que está a la izquierda de trimestre 2 también. Y vamos a ver que finalmente sale el mes. Pero atendé algo, que el año yo veo como si fuese un campo extra. El trimestre también veo como si fuese un campo extra, pero el mes es el que no veo como si fuese un campo extra. Es decir, no veo ahora un campo extra que diga mes y esté tildado, sino directamente ese último dato, el más básico de los grupos, porque ojo para entender, el año agrupa los trimestres agrupan a los meses, pero los meses ya no le agrupan a nada, digamos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y porque ese es el proceso automático que Excel muestra cuando yo uso fecha. Entonces, si lo que yo acá quiero ver es la fecha como tal, sin grupo de años, sin grupo de trimestre y sin grupo de meses, voy a tener que hacer un ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? Voy a necesitar que le hagas un clic derecho a mayo. En realidad puede ser cualquier elemento, pues yo te señalo mayo, ¿sí? Al darle clic derecho salen las opciones del clic derecho y yo voy a buscarle a uno llamado desagrupar. Cuando yo hago clic en desagrupar, él va a dejar de mostrarme dos cosas. Miren que en la tabla dinámica de la hoja yo ya no veo los años, no veo los trimestres, no veo el mes, sino ya veo exactamente cómo estaba ¿cómo se llama eso? Cómo estaba la base de datos con las fechas cortas, ¿sí? Y a la derecha, si bien aparece marcado en rojito, para tener en cuenta nomás que habían 3 campos marcados, ahora veo solo uno de los 3, es decir, los anteriores desaparecieron. Entonces, este ajuste que acabo de hacer es simplemente el hecho de pedirle a Excel que me muestre como tal las fechas, no como grupos. Para eso tuve que haber entendido, digamos, la opción de agrupar, desagrupar, que acabamos de usar una de ellas, ¿verdad? La de agrupar. En un ejercicio más adelante yo les voy a pedir agrupar fecha y vamos a ver la inversa de esto, digamos, ¿verdad? Pero por el momento hicimos esto simplemente para aclarar que eso es algo que tradicionalmente va a ocurrir con versiones de Excel de 2013 en adelante, ¿sí? 2010, 2007, o sea, las versiones anteriores muestran tablas dinámicas que usen fecha con esta información, así como estamos viendo en la columna. Bien, quiero que tildes la siguiente, la que tiene que ver con cliente ahora de la lista, ¿sí?
Ok, en el momento de tildar cliente, quiero que noten dos cosas. Primero, que en la hoja yo veo una tabla dinámica que hace rato me mostraba una sola columna de fecha. Ahora esa columna se amplió, es decir, tiene mayor cantidad de celdas, pero están intercaladas entre fechas y clientes, ¿sí? Entonces, él agrupa cada fecha de acuerdo a la cantidad de clientes que aparecen en esa fecha. Entonces, en la primera fecha veo 2 clientes, en la segunda otros 2, en la tercera otros 2, y así sucesivamente va mostrándome para entenderse que en esa fecha se le vendió o se le registró a esos clientes, digamos, ¿verdad? Dentro de nuestra base de datos X que tengamos ahora, ¿sí? Entonces, la tabla dinámica se vuelve muy larga en el sentido de ver los rótulos de arriba a abajo. Vemos que todavía la tabla dinámica no me muestra información numérica y eso siempre va a estar de acuerdo a la base de datos que yo tenga. Si yo tengo una base de datos que no tiene luego ningún número, pues yo siempre voy a ver solamente rótulos en mi tabla dinámica. Es decir, para que mi tabla dinámica tenga sentido y me dé ese dato que yo voy a usar para analizar, necesito sí o sí por lo menos una columna que contenga importes. En este caso, la columna que contiene importes de mi base de datos es monto. Por lo tanto, al tildar monto, recién yo voy a ver que va a empezar a aparecer fuera de esa primera columna A, es decir, ahora veo en la columna B la información. Y acá hay algo que yo necesito que ustedes entiendan y que no se asusten en el sentido de que en este libro nomás los datos salen como formato de fecha larga y cualquier número en formato de fecha larga, él trata de convertir y demostrar cuál es esa fecha. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente acá. La fecha larga es solamente para fechas, ¿sí? No para los montos que necesitamos ver como importe. Lo normal sería que Excel muestre a esta columna B con formato general. Quiero nomás que noten algo. Ahora estás posicionada en la celda B4, pero quiero que te vaya un ratito a inicio, Eli. Allá arriba en inicio, en la cinta de opciones, quiero que mires que ahí dice fecha en el formato de número de esa celda. Entra un poco en esa flechita un ratito, solo para corroborar algo. Al entrar en esa flechita siempre se despliega la lista y ojo que tanto fecha corta como fecha larga salen como numeral, ¿sí? Pero eso es por el efecto de que ya está configurado para que salga como formato de fecha larga. Entonces, a lo que voy nomás es, ¿qué pasa si a esta tabla dinámica, en esa columna B, yo le pido que se muestre con formato general? Ojo que formato general en la lista ahí arriba dice sin formato específico. Es decir, no me muestra ni un formato de número, no me muestra formato de texto, no me muestra formato de nada, ¿sí? Entonces, y eso también es importante para entender. Cuando yo tengo muchos números en tabla dinámica, siempre que sea de un solo campo, es decir, del campo monto, que fue el único que yo seleccioné para que se vea en la tabla, yo voy a tener que hacer o la selección, así como hizo Eli, de toda la columna para cambiar el formato, o si quiero hacer de una forma diferente, la selección de un solo valor, pero con el clic derecho me da dos opciones y eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿sí? Entonces, un ratito, Eli, quiero que le vuelvas a ver otra vez cómo estaba. Entonces, para entender, el cambio que hiciste vos para que Dayana vea también cómo se hizo fue el de seleccionar toda la columna B. O sea, quiero que me corrijas si es que estoy equivocado, pero creo que eso fue lo que observé que hiciste. Seleccionaste primero la columna B completa y luego le pusiste el botón de los tres ceros. ¿Así hiciste o no? Ah, no, le pusiste general. Ponerle un poco general, está bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo Excel? Y atiéndanme porque quiero aclarar algo. La tabla dinámica es un objeto que está adentro de la hoja. Como está dentro de la hoja, lo que yo puedo observar es que está posicionado los datos de la columna A sobre la columna A o en las celdas de la columna A y los datos que están en la columna B están sobre la columna B. Por lo tanto, el cambio de formato de celda que yo pido le afecta a la tabla dinámica cuando selecciono toda la columna, pero también le cambia a las celdas que no están en la tabla dinámica. O sea, eso yo quiero que entiendan de esa forma. ¿Por qué digo eso? Porque puede darse el caso donde su hoja tenga un formato general, por llamarlo de alguna forma, y el cambio que yo haga de los formatos no sea de toda la columna, sino sea solamente de o ciertas celdas o una celda. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una diferencia cuando yo hago una selección de columna completa o de ciertas celdas o de una sola celda para hacer el cambio de formato y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces,
El primer cambio ya estuvo listo. Quiero que le des control Z un ratito. Bien. Ahora vamos a hacer el segundo cambio. ¿Cómo puede ser el segundo cambio? El segundo cambio puede ser no seleccionar la columna completa, sino seleccionar desde ese primer valor que está en numeral hasta el último que esté en esa columna. Antes vamos a seleccionar para después cambiar. Entonces va a ser eso. Yo normalmente con el teclado siempre repito nomás, ¿verdad? Disculpen que sea pesado. Control Shift flechita abajo. Entonces yo me aseguro de que seleccione todos los valores de la columna dentro de la tabla dinámica para que abarque todo, inclusive ese total que se muestra en numeral en la fila 53. Entonces, cierto, con control shift flechita abajo no va a seleccionar todo, voy a tener que hacer 2 veces, entonces hasta ahí. Pero ahora algo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y eso es lo que quiero que noten. Clic derecho, un ratito, ahí sobre cualquiera de las celdas seleccionadas. Bueno, atiéndame un poco. Voy a resaltarlo para que se entienda. Acá yo tengo un botón o una opción llamado formato de celdas, pero abajo también tengo otra opción llamado formato de número. Quiero que aprecien eso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un cambio con el clic derecho, va a depender qué cambia cuando seleccione uno u otro. Bueno, y vamos a ver a qué me refiero. Entra un poco en formato de celda, que es el primero, por favor, Eli. Formato de celdas, va a traerle al panel de formato. Si yo ahí me voy a número, por ejemplo, andate un poco a número, número, ahí, después ponerle el separador de miles, sacarle los decimales, darle a aceptar. Y ahí él tendría que hacer el formateo de mi columna completa seleccionada, es decir, de mis celdas seleccionadas. Pero allá dice usar separador de miles, ese también quiero que le tildes y darle a aceptar. Al darle a aceptar y para entender, cuando yo selecciono todo y entro en formato de celda, toda la selección cambió. Ahora, sigo en lo, ojo, esa es una opción. Control Z una vez más, por favor, Eli. Va a aparecer el numeral. Eso. Ojo, selección completa. Voy a entrar en formato de número. Ahora sí, clic derecho, formato de número. Y vayamos apreciando las diferencias. En este caso dice fecha, sí, pero me voy a ir a número. En la columna categoría, entro en número, vuelvo a cambiar sin decimales, con separador de miles, le voy a dar a aceptar. Y quiero que me entiendan de la siguiente manera. Al darle a aceptar, lo que estoy viendo es que formato de celda y formato de número cambian todos los números cuando selecciono todos los números. Hasta acá es como que haya seleccionado toda la columna y le haya pedido cambiar el formato. Bueno, ahora viene la diferencia. Quiero que en vez de seleccionar todas las celdas, selecciones una sola celda de los números, ¿sí? Pero dale control Z primero para que se vuelva a poner en formato de fecha. Eso. Una sola celda ahora. Clic derecho, formato de celda y vamos a mirar. Cuando yo solo selecciono una celda con valor y le doy formato de celda, ponerlo separador de miles, sin decimales y vamos a mirar. Al darle a aceptar, quiero que noten algo, que formato de celda solo cambia la celda seleccionada cuando selecciono una celda de la tabla dinámica. Control Z una vez más. Y ahora viene el cambio que quiero que noten. Cuando yo selecciono una sola celda, pero en vez de formato de celda, entro en formato de número. Vamos a mirar un poco eso. Clic derecho, formato de número y vuelvo a hacer el mismo cambio de siempre. Separador de miles, sin decimales y le doy a aceptar. Esto es lo que sucede a diferencia de las otras opciones. Que si yo quiero centrarme en una sola celda de todo un campo, el cambio que yo le haga con formato de número le va a hacer el cambio total a toda la tabla dentro de ese campo monto. ¿Por qué digo dentro de ese campo monto? Porque puede que se dé el caso que en mi base de datos yo no tenga una sola columna con monto, sino tenga, no sé, supongamos lo siguiente, tenga grabadas, tenga, ¿cómo se llama eso? IVA 5%, tenga IVA 10%, tenga total IVA y tenga exenta, por ejemplo. Digo nomás cualquier cosa, ¿sí? O sea, 5 columnas de monto y yo voy a trabajar con todas las columnas con importes esta información. Entonces, hasta acá, como es un solo campo de monto el que yo estoy formateando, yo veo que hay diferencias cuando en una sola celda uso formato de celda y cuando uso formato de número para el cambio completo del aspecto. Si bien yo a propósito les hago mostrar de arranque el formato del número en fecha larga, en realidad Excel muestra el formato de número en tabla dinámica en formato general,
que era el que hace rato veíamos cuando seleccionaste toda la columna B y le cambiaste a general. Y general es no tener separador de miles y tampoco decimales, creo que, ¿verdad? Entonces, nada, con respecto a formatos, esas son las opciones. Otra opción que suele usar la gente es, darle un poco control Z una vez más, Eli, es la de hacer la selección o de toda la columna o de todos los valores, solo de la tabla, digo que es indistinto eso, para presionar ese botón de los tres ceros, el que está al lado del botón del símbolo porcentual, ese. Ese también me hace el cambio completo de la información seleccionada, pero con los dos decimales que si quiero le dejo o si quiero le disminuyo. Eso ya va a depender de cómo ustedes quieran hacerlo, digamos, ¿verdad? Bien, con eso hicimos un repaso así rápido de todas las opciones de cambio de formato que hay. Y repito, cuando ustedes trabajen con tablas dinámicas de cero, van a tener que darle normalmente el cambio del formato de la información numérica, porque aunque en su base ya tengan el formato de ese campo, él no lleva el formato de la base de datos de la tabla dinámica, sino espera que ustedes vuelvan a definir ese formato. Nada más que eso, ¿sí? Bien, otra cosa que está ocurriendo y que también quiero que noten es que aparte de ir viendo la información en la hoja, en la lista yo veo las casillas que están marcadas, de hecho se ponen en negrita los encabezados de la base de datos que están siendo seleccionados para la tabla y los que no están siendo seleccionados se quedan con la casilla de verificación vacía y no se resalta en negrita ese nombre. A la derecha tengo a las 4 áreas de la tabla dinámica y ojo con ese dato, son 4: filtros, columnas, filas y sumatoria de valores. Pero quiero que noten algo, que en la medida que ustedes van tildando, el de los 4 siempre usa 2 nomás, no usa los 4. ¿Cuáles son los que usa? Yo puedo ver que hay en fila, se fue fecha, y debajo de fecha también está, ¿cuál es el otro? Cliente, ¿sí? Que no se ve por la disposición nomás de la información. Y en el cuarto, que es sumatoria de valores, se fue monto, pero cuando monto aparece o cuando aparece el campo que contiene los números, siempre va a aparecer cuál es la operación que por defecto Excel muestra. Y en este caso siempre es suma de. Pero repito, esas dos áreas son las que van a ser siempre utilizadas por Excel en el momento que yo voy tildando. Entonces, ¿y para qué es lo que están las otras dos, filtros y columnas? Se muestran siempre para poder hacer una modificación del tamaño o del aspecto de la tabla dinámica. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, supongamos que yo quiero ver una tabla dinámica más compacta, pero ahora yo en la columna A veo que se intercambian, o sea, están mezclados en una sola columna las fechas con los clientes. Sí, se nota bien, digamos, que en negrita están las fechas y sin negrita están los clientes, están como que tienen una sangría, digamos. Entonces, yo puedo ver perfectamente bien qué monto corresponde a cada elemento distinto. Ahora, puede que no me agrade esta forma de mostrar. La verdad que ya depende mucho de la costumbre, pues yo veo mucha gente que se acostumbra a ver este tipo de tabla dinámica versus gente que dice, no, quiero llevar, digamos, mi información y verlo en columna también. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, quiero que noten que, a ver, en este caso voy a señalar otra vez para que entiendan lo que les estoy diciendo. Cliente, por ejemplo, que está allá en el área de fila, tiene a la derecha una flechita que señala hacia abajo, ¿sí? Esa flechita que señala hacia abajo, al hacerle clic, hacerle un poco un clic, espera que, ahí, hacerle un poco un clic, eso, al hacerle clic a la flecha que tiene el nombre de cliente, quiero que noten que hay varias opciones. Vamos a empezar desde arriba, ¿sí? Las primeras 4 de arriba son subir, bajar, mover al principio y mover al final. Estas son opciones de movimiento que se tienen, pero ojo que de las 4 solo se pintan 2, es decir, solo se activan 2. ¿Por qué no se activa bajar? Y porque el cliente ya está abajo, ¿sí? Se activa subir porque eso es lo que sí se puede hacer. ¿Por qué no se puede mover al final? Porque ya está lo al final. Entonces lo que se puede hacer es mover al principio. Entonces esa es una particularidad de las listas que aparezcan con cada campo dependiendo del lugar. Pero vamos a suponer que le damos subir. Dale un poco subir en la primera opción. ¿Qué es lo que hace Excel? Cambia, y ojo que en fila habían dos campos. Primero era fecha y segundo era cliente. Lo que hizo al subir cliente es que en la hoja ahora cada cliente se muestra en negrita, que tenga un subtotal,
y que abajo muestren todas las fechas dentro de cada cliente para poder saber en qué fecha es lo que se le vendió y cuánto se le vendió a cada cliente, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que hace Excel es cambiar el énfasis del informe. En el anterior, yo estaba viendo un informe por fecha por cliente. En este caso, estoy viendo un informe de clientes por fecha, ¿sí? La información que se muestra es la misma, solo que cambian de lugar los datos y ahí uno puede interpretar de forma diferente. Nada más que eso. Pero ojo que estoy mostrándole a propósito con la flecha que está ahí a la derecha de cada campo. Bueno, ahora le toca fecha. Si entro en la flechita de fecha, en el mismo lugar que se marca en rojo, vamos a entrar un poco en su flecha. Veo que también están las mismas opciones marcadas de los 4 primeros, pero ahora ya no voy a agarrarme con los 4 primeros, sino me voy a ir con los 4 siguientes. Mover al filtro informe, mover a etiqueta de fila, mover a etiqueta de columna y mover a valores. Ojo que acá el movimiento ya no se hace dentro del área de fila, sino se hace para moverme del área de fila. Vamos a darle un ratito clic en el primero, mover al filtro informe. Al hacer eso, podemos ver que pasó de estar del área de fila al área de filtros, pero ojo que este movimiento se produjo con las opciones de la flecha al lado del nombre del campo. Y en la hoja se puede ver ahora que la celda A1 y B1 tienen datos que hace rato no se veían, ¿sí? Pero ahora veo que fecha es el nombre del campo y a la derecha dice todas. Vamos a trabajar un rato con ese campo. Vamos a entrar un poco en todas. Bien. Ahí, por ejemplo, cuando entro en todas, puedo ver que aparecen todas las fechas que están en mi base de datos. Inclusive al último, o sea, al principio dice todas y abajo hay una que dice en blanco. Eso también es importante que ustedes reconozcan. ¿Por qué? Porque el que muestre en blanco como un elemento dentro de la lista significa que la base de datos que ustedes seleccionaron está tomando un dato vacío. Es decir, al vacío se le reconoce en la tabla dinámica con ese nombre, con el nombre del en blanco entre paréntesis. ¿Y qué es lo que significa el en blanco? Que si yo selecciono el en blanco, me va a tratar de mostrar la celda vacía y evidente, no se va a ver nada. Seleccionamos un ratito el en blanco, solo para entender. Dale a aceptar y al darle a aceptar, evidentemente como está vacía no me muestra absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acostumbra la gente que encuentra en su base de datos celda vacía? Es no mostrar el en blanco. ¿Y cómo se hace para no mostrar el en blanco? Pues voy a tener que seleccionar todas y destildar el en blanco. Pero eso también quiero que se entienda, que hace rato cuando Eli entró primero, aparecían todas las fechas y abajo el en blanco, pero no te daba una casilla de verificación a la izquierda para seleccionar o deseleccionar el en blanco. En el momento que aparecen las casillas es cuando tildo esa opción de abajo, donde dice seleccionar varios elementos, que es una casilla de verificación que estaba destildada hace rato, y al tildar aparece esa opción para poder hacerle desaparecer a la celda vacía o al en blanco. Al darle a aceptar, entonces ahí ya no se ve el valor en blanco o la celda vacía que muestra mi tabla dinámica. Entonces, se van a percatar ustedes, van a ver tablas que van a mostrar un en blanco y normalmente aquellas que hacen que se visualice el en blanco es porque en esa celda vacía para ese campo no tiene datos, pero para otro campo sí tiene datos, entonces hacen visible igual el en blanco. Pero cuando en ninguna columna de la base de datos se ven algún dato, sino que está seleccionado, ya sea porque fuese un error o ya sea porque yo ya selecciono filas de mi base de datos porque mañana o pasado o dentro del año van a haber datos en mi base de datos en esas celdas vacías, entonces en algún momento eso va a tener datos, pero ahora mismo está en blanco, entonces va a depender mucho de eso. ¿Sí? Yo ya les muestro nomás ahora porque yo considero más que eso también sí o sí se tiene que entender para poder saber en qué momento mostrar y en qué momento no mostrar. Vamos un ratito a ver por qué aparece el en blanco. Vamos un poco a tu tabla dinámica uno, o sea, a tu base de datos ahí al lado, a la derecha, Eli, en la hoja, el nombre de la hoja. El nombre de la hoja pues se llama hoja 2 ahora, ¿verdad? Y a la derecha dice Tabdin 1. Ahí, en Tabdin 1 un ratito vamos. Bueno, atendé que hace rato cuando yo te dije seleccionar toda la base de datos, la idea era seleccionar desde fecha hacia abajo, ¿verdad? Y yo no veo que haya ninguna celda vacía en ninguna fila. ¿Qué quiere decir entonces para que me aparezca el en blanco? Que a lo mejor por error se seleccionó una fila por debajo del último dato.
¿cómo puedo percatarme de eso? Acá yo sé que la última fila es la fila, ¿cuánto? 67. Y la fila 68 es una fila vacía. Yo sé que no hay nada ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo yo corroboro si seleccioné esa fila vacía o no seleccioné la celda vacía? Vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos hasta la tabla dinámica, es decir, en la hoja 2, un ratito. Una vez que estamos en la tabla dinámica, eso también no les mostré. Allá arriba, ya que le voy a marcar para que se aprecie también, aparece una herramienta de tabla dinámica que tiene dos pestañas. En esta versión al menos tiene dos pestañas. En versiones anteriores tenía tres pestañas, pero no importa. Están repartidas nomás todas las opciones, ya sea tenga tres o ya sea tengan dos pestañas. En este caso las pestañas se llaman analizar y diseño. ¿Y qué es lo que son esos comandos que se pueden utilizar? Todos los comandos que están en analizar y diseño van a afectar a la tabla dinámica que yo estoy usando. Pero ¿cuándo aparece? Cuando yo estoy posicionado en la tabla dinámica. ¿Y por qué digo que cuando aparece? Porque si yo salgo de la tabla dinámica, andate un poco en una celda vacía fuera de la tabla dinámica un ratito, Eli, van a ver que eso que estaba marcado en rojo ya no va a estar, ¿sí? Entonces, puede darse ese caso, de hecho que desapareció. Aparte de la herramienta tabla dinámica, también desaparecieron las áreas de la tabla dinámica. Eso también hay que conocer, hay que entender por qué es así. Para que vuelva a aparecer, me posiciono en la tabla dinámica y esas dos cosas se van a volver a ver. Tanto la herramienta tabla dinámica que está marcada en rojo como los campos de la tabla dinámica que suelen estar a la derecha. Esperen que. Vamos a entrar un poco en una de las pestañas de la herramienta de tabla. Ahora, en analizar, yo puedo ver que hay varias opciones para poder hacer cambios dentro de mi tabla dinámica. Y de hecho es en analizar donde quiero que ahora entremos. ¿Por qué? Porque hay un botón llamado cambiar origen de datos. Si entramos un ratito ahí en cambiar origen de datos, vamos a poder ver cuál es el rango que yo seleccioné antes de entrar. Y ahí es donde estoy viendo esa fila 68 que, repito, pudo haber sido a propósito o pudo haber sido sin querer. Si fue sin querer, acá es donde puedo corregir. Entonces, ¿cómo corrijo? Y vuelvo a seleccionar nomás, pero sin tenerle en cuenta la fila 68. Hace un poco esa selección, Eli, eso era. Bien, entonces ahí veo que va desde A10 hasta G67. Al darle a aceptar, yo voy a ver que eso va a volver a mostrarme la tabla dinámica en la hoja 2. Ahí, por ejemplo, ya no dice, hace rato cuando estaba el en blanco y no estaba tildado, decía varios, creo que decía varios elementos, ahora ya dice todas. Y cuando me voy al final de las fechas, ya no hay el en blanco. Entonces, eso es cuando yo estoy seguro de que mi información no tiene ninguna celda vacía. Ahora, cuando yo no estoy seguro es otra cosa, ¿sí? Porque en este caso yo sí puedo ver mi base de datos y puedo saber si hay o no celdas vacías. Pero ¿a qué me refiero? Las empresas normalmente configuran por niveles de, ¿cómo se llama? De seguridad. ¿Quiénes son los usuarios que pueden ver algunas cosas, más de algunas cosas, toda la información que se contiene dentro del servidor? Entonces va a depender un poco de ese nivel de seguridad que la empresa pueda poner a través del departamento de informática o de TI para que uno pueda acceder hasta la base de datos. ¿A qué voy con eso? Que la mayoría de los departamentos de informática lo que hacen es lo siguiente: conectan mediante una ruta que ellos manejan al servidor desde donde se extrae la información y le muestran, y lo que yo veo es solamente esa lista de la derecha que está al lado de mi hoja, los campos que yo voy a poder utilizar para hacer mis informes de tablas dinámicas. Si eso es así, cuando yo entre a esa opción que acabo de mostrarle, que es cambiar origen de datos, él, en vez de mostrarme el rango de la información, que en este caso está en mi hoja, en la hoja tabla dinámica 1, yo no voy a ver esa hoja y no voy a ver los rangos, es decir, no voy a ver las columnas, los datos. ¿Por qué? Y porque las empresas normalmente blindan su información de esa forma para el usuario interno de la empresa, digamos, ¿verdad? A no ser que sean, no sé, o el gerente o el director o el presidente, miembro del directorio, etcétera. Y normalmente, y a veces inclusive hasta a ellos se les restringe, digamos, ¿verdad? Pero es nomás algo que yo quiero comentarles porque a lo mejor ese puede ser el caso también ahí dentro de la empresa, o no, ¿verdad? O sea, aclaro nomás eso, ¿sí? Bien, nada, eso era el comentario con respecto al en blanco. Pero me falta todavía algo más. ¿Por qué? Porque así como yo estuve cambiando los campos, es decir, fecha que estaba en fila le llevé a filtro. De hecho, yo puedo entrar ahora en la flechita que está a la derecha de fecha y pedirle que cambie a columna, por ejemplo. Entramos ahora en la flechita a la derecha de fecha, Eli, y ahí decirle que se vaya a, ahí dice, mover etiquetas de columna.
Si le pido eso, miren cómo queda la tabla dinámica. Es la misma información, solo que ahora cada fecha está visualizado en cada columna de izquierda a derecha, se está leyendo. Ojo que siempre estamos viendo que la información está ordenada según Excel. ¿Cómo es según Excel? Tiene un orden alfabético, ¿sí? O sea, para los valores que están en fila, que son los clientes, quiero que miren que empieza con la B larga y termina con la U. Y todos los valores están ordenados por orden alfabético. Aunque nosotros no le hayamos dicho, él nomás ya hizo ese orden. Lo mismo con las fechas. Las fechas están de izquierda a derecha, la más antigua primero y la más nueva hacia la derecha. Entonces yo voy viendo un orden cronológico cuando veo fechas y un orden de A a Z cuando es importe. Pero acá normalmente suele ocurrir algo, que cuando yo ya me pongo para analizar mi tabla dinámica, yo normalmente ya quiero ver un ranking. ¿Quién es lo que es el que más vendió? ¿Quién es lo que es el que más me compró? ¿En qué fecha es lo que más vendí? ¿En qué fecha es lo que más o menos importes tengo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá es donde yo quiero sacarle el jugo a la tabla dinámica. ¿En qué sentido? Primero, vamos a entender que cada columna muestra los valores que se realizaron o que se facturaron en esas fechas. Cada fila muestra los valores que cada cliente adquirió. Supongamos que es un negocio de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, estos son mis clientes y esos son los importes que adquirieron en esas fechas. Y yo veo, digamos, cada cliente con cada fecha de forma doble. La entrada del cliente y arriba la entrada de la fecha. Ahora, si yo quiero hacer un total por cliente o un total por fecha, simplemente voy a mirar al final. En este caso, para cada fecha, yo miro en la fila 12. En la fila 12 se encuentran en un color diferente luego y de hecho están en negrita. Yo veo los totales por fecha. Y cuando quiero ver el total de cada cliente, miro en la última columna. La columna N me muestra el total de lo que me compró hasta acá cada cliente. Entonces veo que la información aparece en el orden de los nombres y en el orden de las fechas. Entonces, si yo quiero rápidamente percatarme de quién fue el cliente que más me compró, o a quién más le vendí, o en qué fecha yo vendo más y en qué fecha vendo menos. La idea es no tener que hacer una búsqueda así manual o visual, digamos, el uno a uno, sino hacer ya un orden que me muestre eso. Y eso es lo que quiero también ver cómo se hace, ¿sí? Entonces, acuérdense nomás que en Excel fuera tabla dinámica, y casi siempre yo les decía, seleccionen el encabezado, seleccionen toda la base de datos o pónganse en un número y ordenen. Pero para evitarnos inconvenientes, la base de datos no tenía que tener nada encima de los encabezados. En este caso estamos en una tabla dinámica y es un poquitito diferente. ¿Por qué dinámica? Porque justamente me da la opción rápida de poder ordenar todo más rápido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo miro los totales generales en la columna N, a lo mejor ya sé ya quién es o cuál es el monto más alto y cuál es el monto más bajo, pero si quiero tenerlo ordenado, voy a hacer de la siguiente manera. Quiero que te posiciones, Eli, en cualquier valor de la columna N, menos el total general, en cualquier valor. Muy bien. Y ahora vamos a usar los botones de ordenar mayor a menor o menor a mayor, que están normalmente en datos. O sea, yo me puedo ir a datos y datos va a estar habilitado ese botón para aplicar. Entonces, si le di de A a Z, él me muestra primero 19.800 y último 23.400. En realidad yo quiero que se vea el más alto arriba y el más bajo abajo. Entonces voy a usar el otro botón, el de ZA, pero no el más grande, el más chico, el más ese. Ahí, por ejemplo, ya se cambió el orden y yo veo entonces 23.400 arriba, 19.800 abajo y es como decir que tengo un ranking de clientes. Estos son mis tres primeros clientes, mis mejores clientes y los tres últimos son los de abajo, ¿sí? Ojo que yo estoy mirando la columna N, hermano, no estoy mirando la columna A. Vamos por un ratito a la columna A. Si yo me voy a la columna A, voy a ver que el orden de los clientes ya no es más ese de primero, ¿cuál era el que estaba primero? El de la B larga, ¿verdad? Y último estaba la U, ¿verdad? Ahora ya está todo mezclado. ¿Por qué? Porque el orden que generé fue sobre el importe total, ya no sobre el nombre, que es la forma de Excel de ordenar los elementos de forma rápida, digamos, ¿verdad? Bueno, pero así como ya tengo mi ranking por cliente, entonces yo veo, mira, vos sería mi mejor cliente, le sigue Banco Familiar y tercero está Universidad Nacional. ¿Quién es el que, al que no le vendí mucho? El último, solo lavandería, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer con las fechas? Supongamos que yo quiero, digo, bueno, yo ya hice todo un ciclo económico, es decir, el año pasado ya le vendí al rollo y ahora quiero ponerme a analizar en qué mes lo que más vendí, en qué fecha lo que más vendí, en qué mes
manufacturé, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo hacer un ranking similar si mi información está en columna? Vamos a hacer lo siguiente. Otra vez me voy a posicionar en la última fila, pero un solo monto. Entonces la fila 12, en cualquiera de los montos que están en celeste, uno solo, me posiciono menos el total general, que no sea nomás el total general. Y después le voy a explicar por qué no tiene que ser el total general. Bien, ahí, 3.500. Voy a entrar al botón de mayor a menor, de ZA. Al darle ZA, voy a ver que la información que hace rato estaba en orden cronológico de más antiguo, más reciente, de izquierda a derecha, ahora se ve por el importe. Es decir, con este orden yo veo que en último lugar está el 1.300. Después le sigue 1.500, 1.750, 3.500, 3.900, 5.800. Es decir, me ordenó la información de columna de izquierda a derecha de mayor a menor. Entonces acá yo tengo en una sola tabla dinámica dos rankings al mismo tiempo. Mi ranking de cliente, que está en la columna N, y mi ranking de fecha, que está en la fila 12. Entonces yo digo, mira, pues, el 16 de mayo del 2017 fue mi mayor venta. ¿Y por qué vendí tanto? Sí, me acuerdo que hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. No sé, ojo que estoy divagando nomás en cuanto a los tipos de datos que yo pueda estar manejando para poder darle un sentido a mi información, digamos, ¿verdad? Y ojo que hasta acá estamos ordenando nomás, ¿sí? Cruzamos dos informaciones, ponemos como tabla dinámica, empezamos a darle orden a cada uno y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Desapareció Dayana, ¿qué pasó? ¿Se quedó sin luz o ya? Porque no es otra hora todavía, ¿verdad? No, las 4:20 recién es. No sé, profe, le voy a preguntar. Bueno, no, o sea, de hecho podemos seguir, pero por ahí para saber nomás. Se fue la luz acá, dice, Bueno, bueno, bueno. en el ¿Qué hora WhatsApp. ve? 16:20. ¿Qué hacemos? ¿Querés seguir? ¿Querés interrumpir hasta acá? Como vos quieras nomás, Eli, ¿eh? Yo no tengo problema. Si querés preguntarle a ella, no sé. Dependo ¿Qué de lo sugerís, que vos me profe? digas. Depende de vos. No, y en realidad, o sea, yo pues, si bien yo le dejo el video grabado, a veces yo no sé si finalmente se ve o no se ve el video, ¿verdad? Entonces, para tratar de que sea útil nomás la clase, si captan mejor cuando están las dos presentes, yo prefiero hacer un corte hasta acá y cuando ella esté lista otra vez poder seguir, ¿verdad? Pero yo aclaro, dependo de lo Dale, que vos genial, me decidas parece nomás, súper ¿sí? bien. Y bueno, y vamos a dejar hasta acá entonces. Sí, profe. Y cualquier cosita seguimos el miércoles si pueden, ¿sí? Yo le voy a avisar si puedo también, porque a veces me sale cada cosa ahí y que tengo que cortar y eso, ¿verdad? Pero voy a estar hablándoles antes como hoy. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, Sin Eli. problema, está bien. Quedamos así. Nos Dale, vemos. Chao, chao. dale. Chao, profe.